Nunca pensé que iba a estar con tantos kirchneristas o con gente de otros partidos, que en este caso han conformado Córdoba Ciudadana en la provincia de Córdoba. Paulo Carro, que tenemos, quienes estamos en este momento en la Mañana de Libertad, el gusto de conocerlo, acompañado por otros dirigentes de Córdoba y dirigentes de nuestra ciudad. Córdoba Ciudadana, lista unidad 504, lista 5. Y sí, kirchneristas, no, está muy bien. Todos K. Nos sentimos, ¿no hay otro partido? Frente Córdoba Ciudadana está integrado por 6 partidos, pero lo que quería decir es que nos asumimos kirchneristas y estamos contentos de serlos, de verdad. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Con todo lo que ha pasado en estos 12 años, porque fueron 12 años donde la política estuvo dirigida a beneficiar y a mejorar la situación de los que menos tenían, de los trabajadores. Fueron años maravillosos de recuperación de la industria nacional, del comercio, del consumo popular, de recuperación de empresas emblemáticas como Aerolíneas, YPF o El Correo, o la recuperación que se hizo de los dineros de los jubilados que antes estaban en manos privadas en las AFJP. Nosotros entendemos que de los últimos 50 años los gobiernos de Néstor y Cristina fueron los que con más claridad buscaron beneficiar y mejorar la situación de los que menos tenían, sin ninguna duda. Bien. Quiero ser coherente y quiero ser fiel a los oyentes que nos siguen todos los días. Y uno, en este humilde medio, no pertenece ni al Gordo La Nata, ni al Grupo Clarín, ni a Magneto, ni a nada. Pero tenemos la sensación, está bien, no tenemos los fundamentos, no hemos hecho ninguna denuncia, pero sabemos que hay muchísimas causas abiertas contra Cristina y contra varios de sus funcionarios. Tenemos la sensación que en una parte hicieron muy mal las cosas y se llevaron mucha guita del Estado. Yo no opino lo mismo. Digamos que hay muchas causas abiertas. ¿Usted puede poner las manos en el fuego por Néstor y Cristina, por Julio De Vido, por otros funcionarios? Jaime ya dijo que soy un corrupto, están los bolsos de López. Sí. Bueno, depende. Si generalizamos, no. En general no pongo las manos en el fuego por nadie. Si me lo pregunta por Cristina, sí, no tengo ninguna duda. Si me pregunta por otros funcionarios, no, porque no me consta. Me consta que en casos, dos casos bien claritos de corrupción, uno de Ricardo Jaime, primer apoderado del partido del Frente del Kirchnerismo en Córdoba. Y ese fue denunciado, fue imputado, fue juzgado, fue condenado y está cumpliendo su condena. Y todo eso ocurrió durante el gobierno de Néstor y Cristina. Está bien, pero vos creés que lo hizo solito Ricardo Jaime. No, lo hizo con los grupos económicos del que Macri dirige, porque no se olvide que para que haya corrupción, eso es una moneda de dos caras. De un lado hay un funcionario que se corrompe y del otro lado hay un empresario... Coincido, obviamente, como lo dije recién, sin fundamento, que también Franco Macri y Mauricio Macri puedan ser corruptos y del establishment político, económico, qué sé yo, oligarca, como dice Moreno. Pero no me lo pongas a Macri y no lo pongas a Néstor. No, pero yo quiero que se entienda con claridad lo que estoy diciendo. En primer lugar, los corruptos tienen que ir presos, ¿sí? Sean del gobierno que sean. Es más, los corruptos de nuestro propio gobierno, yo quisiera que fueran los primeros en ir presos, ¿sí? Porque no defendemos la corrupción de ninguna manera. Ahora, es importante marcar que la corrupción tiene esta doble cara. Y lo de la doble cara porque Cristina pidió que se auditara toda la obra pública de su gobierno y el macrismo no quiso y nosotros estábamos interesados en que si había otros corruptos se lo supiera, y ahí está claro que hay un entongue empresario que participa de esa corrupción. Y me parece que luego se pone mucho el acento sobre esa corrupción en un tiempo electoral y se esconden otras corrupciones que también existen. Yo creo que la justicia tiene que investigar, pero fíjese, Arribas recibió guita, está probado, está denunciado. Sí, hoy el funcionario veía anoche en Telenoche del Grupo Clarín
que más plata ha declarado, 126 millones de pesos. La ministra, una de las ministras de Economía, Felisa Micheli, se le encontró en su oficina $30.000, fue juzgada, condenada. ¿Sí? Ahora, la vicepresidenta se le encuentra, ella misma declara que le roban plata que no tiene declarada en negro y la causa se cierra. Acá hay una fuerte connivencia de grupos económicos. Pero ustedes han hecho lo mismo. Vudú tendría que estar como en dos casos. A modo Vudú ¿Poner las manos en el fuego por vudú? No, yo no pongo las manos en el fuego por vudú. Lo que quiero decir es que me parece que no hay la misma intención de poner en cana a los corruptos. Eso es lo que estoy diciendo. No, nada más. Y a diferencia, estoy viendo, porque si es por denuncias, Macri es el que más denuncias tiene. No, entonces no se entiende. Lo quieren echar a debido. Cuando asumía Macri, Paulo, nos preguntábamos en esta Radio Libertad, nos preguntábamos que cómo podía ser, ¿no? Que asumía un presidente imputado, doblemente imputado, ¿no? Pero está bien, porque me parece que la presunción no está bien. La presunción de inocencia. Lo que pasa es que, me parece que es importante entender en qué país vivimos. La justicia es la misma justicia que venimos arrastrando de la dictadura para acá. De la justicia es el sector donde mayor corrupción hay. Ustedes dicen hay que creer en la justicia, no se puede No, yo no dije que hay que creer en la justicia. Yo digo que la justicia tiene que actuar. Ahora, vemos que hay fiscales, jueces, servicios de inteligencia, grupos mediáticos que arman carpetazo para repartir a diestra y siniestra y no discutir los problemas que tiene nuestra gente. Porque si quiere, hagamos un empate técnico. El gobierno de Macri es tan corrupto como el gobierno de Kirchner. Bueno, ahí estoy más de acuerdo. Si quiere, ahora, lo que entonces nos permitiríamos poder pasar a otra discusión acerca de... No, iguales no, porque las políticas que llevaron adelante... Bueno, no es lo mismo. Mira, ¿cómo que es lo mismo? Mire, no. ¿Para quién nos levantamos todos los días a la hora y a buscar el yo me levanto todos los días para ir a laburar. El capitalismo y el populismo o la izquierda, mira, para mí es todo lo mismo. Estoy cansado de eso. Está bien, acá en Francia, en Norteamérica o en los chinos. Yo soy docente universitario. Sí. Durante el gobierno de Néstor y Cristina, nosotros blanqueamos todo nuestro salario, recuperamos la jubilación del 82% móvil y firmamos un convenio colectivo de trabajo. En los 90 yo tenía que poner de mi bolsillo para ir a dar clases a la universidad. Entonces no es lo mismo. A mí la discusión de si se la robaron o no se la robaron es marginal, porque los trabajadores estamos mucho mejor en la etapa de Néstor y Cristina que hoy. Anda a hablar con un taxista, anda a hablar con un docente, anda a hablar con el verdulero, anda a hablar con cualquier comerciante, anda a hablar con los zapateros, anda a hablar con la industria del plástico, la del calzado, los textiles, anda a hablar con cualquier empresario pyme y pregúntale si le da lo mismo a lo que se robaban o no se robaban. Hoy está mal, se vive mal y hay mucha más pobreza que la que había. Entonces, a mí me parece que no es todo lo mismo. ¿Nos podemos enojar? De acuerdo, nos enojamos. ¿Nos molesta la corrupción? Sin ninguna duda, nos molesta. A mí me gustaría que todos los corruptos estén presos. Pero eso no me permite... Pareciera que todos afanan y nadie es. Bueno, pero claro, si la mitad muchas veces, porque lo que pasa es que es todo como el mismo juego. Primero hacen una denuncia, esa denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Y luego no sabemos entonces si es que el denunciado quedó en libertad porque puso guita y le pagó al juez, o porque en realidad era una causa armada y no había pruebas de fondo. Y lamentablemente estamos en esta situación en la cual nunca podemos saber qué es verdad. Y en la medida en que se judicializa la política, si eso es así, entonces lo que yo quiero es elegir jueces. Dejemos de elegir diputados, porque si lo que nos van a resolver y van a decir quién es bueno, quién es malo, quién está acá o allá son los jueces, elijamos jueces, por favor. Porque si no, lo que nos ocurre de manera permanente es que esa familia judicial que se autorreproduce, porque también cuando Cristina quiso modificar la justicia se lo pararon y no lo permitieron. Me parece que pasa por ahí. Cuando asumió Néstor, hizo aprobar en el Congreso un protocolo muy importante para ver cómo se elegían los jueces de la Corte Suprema. Había audiencias públicas, presentaciones, demás. Se eligieron jueces de muy buen nivel en la justicia. Asumió Macri y mete 2 jueces por decreto. Ahí donde hay una diferencia, yo veo muy grande, entre la calidad institucional de una propuesta que veníamos de una Corte Suprema menemista, absolutamente desprestigiada. Durante el gobierno de Néstor, la Corte Suprema se reintegró con votos de todos los sectores,
por amplia mayoría, porque se necesitan 2/3 para eso, y ahí no hubo cuestionamientos, entonces a mí no me resulta lo mismo. Pablo, imaginémonos en este momento con toda la gente que nos acompaña, un país medianamente en serio. Sí. ¿Quiénes no deberían estar de un lado o de otro? No entiendo. No, digo, imaginémonos en este momento que tenemos un país medianamente un poco más serio, que todo anda un poquito mejor. ¿Qué políticos no deberían estar? Porque en algún momento esto aplicándole alguna cuota de esperanza, sí, tiene que sanar. Tenemos que estar mejor. Para mí, yo veo dos clases de gobiernos. O sea, ni Macri ni los Kirchner, o ni Cristina. No, porque yo veo, a mí yo no lo veo en esos términos. Yo veo que hay un gobierno como el de Macri que gobierna para los ricos, que le quita las retenciones a las mineras, que le quita las retenciones al campo, que se bajan el impuesto a los bienes personales, que son los que tributan los que más tienen, que no convoca la paritaria nacional docente, que se endeuda para generar la bicicleta financiera, porque vienen, traen los dólares, lo cambian a pesos, lo ponen al LEVAC, cobran los intereses, compran dólares y se los llevan. Ese es el gobierno de Macri. En el gobierno de Cristina eso no era así. Uno compraba dólares. Bien, Pablo, pero usted dice lo que le conviene decir. ¿Cómo usted dice lo que le conviene a usted? Y bueno, ustedes defienden a Cristina y defienden un proyecto, pero está todo bien. Y recién acaba de pasar la doctora Sardán, que ¿a usted le parece que en un país normal está bien que la minería no le quiten las retenciones a la minera? Se la estaban llevando con pala y ahora se la llevan más. ¿Y le parece bien que le quiten los medicamentos a los jubilados en el país? Yo lo que quiero bueno, pero es muy que haga diferente. una especie de pacto de Moncloa, El pacto de Moncloa fue un horror contra el pueblo de España. El pacto de Moncloa fue para la corrupción. Algo que te guste, la peor corrupción Pablo, en España salió del pacto de Moncloa. Algo que te guste del mundo. ¿Qué? ¿Maduro? ¿Eso te gusta del mundo? ¿Maduro te gusta? ¿Le gusta un ejemplo? ¿De qué, señor? ¿Usted es la segunda candidata? No es candidata. Bueno, ¿quién es Enet? ¿Está Enet? No, soy de los candidatos, solo estoy yo. Bueno, me parece que... Maduro es el ejemplo, pero por favor. No sé, yo no lo quiero por nada. Pero lo que pasa es que si saltamos así de una punta a la otra, ¿cuál sería el ejemplo? ¿Trump? ¿Hillary Clinton? Bueno, dígame uno usted, dígame uno, un país normal, que le parezca donde le guste cómo vive la gente. Pablo, dígame uno. Yo quiero esto, que me pase, siempre pongo un ejemplo muy simple, muy tonto, que a mí me pase el camión de la basura, algo pago de los impuestos, me lleve la basura, que no diga gestión de nadie, gestión de los vecinos, que somos los que pagamos los impuestos. Estoy de acuerdo. No sé, me hago el enojado, no sé. No, yo también, no se preocupe. Y listo. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Y listo, claro. Y no más preguntas, y no más izquierda. Bueno, pero díganme dónde se hace eso, porque si me lo muestra, capaz que podemos votar eso. Bueno, yo digo, países nórdicos no podemos poner como ejemplo tampoco. Sí, podemos poner. En países nórdicos, una de las políticas que el gobierno de Cristina tomó de los países nórdicos es el proyecto Cunita, que es el reparto de cuna para los niños y las familias que menos tienen. Un proyecto exitosísimo en los países nórdicos. Acá los jueces lo querían quemar. Este no es un país normal y la política esa era igual que la de los países nórdicos. Yo creo que hay que ver con detalle esa cuestión. Que fue bueno eso, Pablo, pero lamentablemente pasó todo lo otro. No sé si algún día se comprobará o sería chorero. La plata desaparece. Pero si no la plata que yo no vi nunca. ¿Qué me importa que desaparezca una plata que no llega a mi bolsillo? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo decir eso? Pero tiene que ver con... Es la plata de todos nosotros, del jubilado, del niño, de cualquiera. La plata de todos nosotros hoy se la están llevando todos, en la bicicleta financiera. Son todos iguales. A mí no me parece que sean todos iguales. El zurdo se hace el que defiende a los pobres, tiene una mansión de la pucha madre. Y así, y el oligarca porque es oligarca. Bueno, entonces creo que va a tener la oportunidad de votar a un dirigente sindical que no deja de trabajar. Yo soy dirigente sindical hace 6 años y sigo dando clase igual que el primer día de que tomé el sindicato. Y cuando asumí en el sindicato, en el 2011 era dueño de un Gol 2008 y termina mi mandato ahora en diciembre y soy dueño de un Sandero 2011. Pablo, si es así como así lo decís, que le voy a pedir que me vote porque escuchame, si quiere un dirigente Pablo, honesto. Si es así como lo decís,
porque Puede no Luisito- quiero dirigente, o sea, el sindicalismo me parece que es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, pero si el caso lo de que pasa- Daniel en Córdoba, lo que pasa es que si lo y de pone otros que así, se han lo que enriquecido. pasa es que si lo pone así me ensucia a mí y yo no se lo voy a permitir, porque sería lo mismo que si yo dijera los periodistas son corruptos. Y vos me vas a decir que vos no. No, yo estoy tranquilo. Bueno, yo estoy tranquilo. yo también estoy tranquilo. Entonces, si decimos los sindicalistas son corruptos, me parece que el árbol no nos permite Pero ver el aquí, bosque. a lo mejor no es el caso tuyo, Pablo, pero ¿qué Bueno, hace- pero yo pero voy te de pregunto, candidato, te no pregunto, va bueno, Daniel pará. de candidato. Pará, pero te pregunto, ¿a qué sindicalista le va mal en este país? Se han beneficiado todos. No, Y después yo los conozco- escuchás hablar del trabajo como si nada. No, si lo que se está De refiriendo trabajadores, digo. es al Momo Venega que le organiza los locros, le organizaba porque ya no lo puede hacer más. A Macri, sí, si me decís los gordos de la CGT, yo voy a coincidir. Ahora, debe Claro, haber... si es un K, es un santo. No, si es un caso un santo. Yo lo que quiero decir, y les digo, en Córdoba, hará un mes más o menos, La Voz del Interior le preguntó a todos los dirigentes sindicales de Córdoba dónde se alineaban. Y todos, el grueso están o en Unión por Córdoba o con el Frente Córdoba Ciudadana. ¿Sí? El resto de las fuerzas no tiene apoyos sindicales. Yo lo que quiero decir es que habrá 10, 20, 30 corruptos. En Córdoba hay 150 sindicatos. ¿Sí? Bueno, me señala 3, 4, 10, 15, es el 10%. ¿Sí? El grueso de los dirigentes sindicales labura, no tiene licencia, no tiene quintas, no se la lleva. Y hay algunos que se roban la guita de las obras sociales, se roban la guita del otro. Bárbaro, Lo que está me bien. parece a mí que hay que buscar un cachito más y separar la paja del trigo, porque si no, con la generalización nos metemos a todo en contra. Y hoy los únicos que están en verdaderas condiciones de ponerle un freno al ajuste que se está llevando adelante, porque antes la leche costaba 9 mangos, ahora la leche cuesta casi 30 mangos y cayó el consumo de leche el 50%. ¿Quiénes sufren eso? Los más niños. Nos da igual, no me importa si los dirigentes Bueno, pero ahí sindicales está robaban diciendo vos en un los lado. únicos. O sea que podemos sacar a los macristas, a los del PRO. O sea, los otros tampoco sirven. No, yo creo que hay buena gente en distintas fuerzas, incluido en Unión por Córdoba, incluido de la fuerza del macrismo. Seguramente hay dirigentes honestos, luchadores, que hacen con convicción las cosas y que no se guardan nada en el bolsillo. Lo que digo es que no comparto las generalizaciones Pero- inversas. Sí, está bien, pero por ahí le preguntas sobre el patrón y todos responden al patrón, ¿viste? O sea, y cuando alguien ya le soltaron la mano, Sí. o está en caída libre, ahí dice, no, bueno, Jaime no sé qué, decime un corrupto del PRO, ¿no? Y que sea, bueno, no, tampoco, ¿no? O sea, Está mientras bien. tanto... A mí me parece que en este caso la lista del Frente Córdoba Ciudadana cambia mucho la lógica de todo esto que vos señalás que no nos gustaba y que comparto. En este caso, yo soy dirigente sindical con estas características que te digo. Está Valentina Enet, es una abogada, vive de su laburo. Está Eduardo Fernández, es un empresario pyme. Los que están en esta lista son todos laburantes y es gente honesta. Doy fe de esta lista. Ahora, eso no quiere decir que toda la fuerza política que compartimos todos sean igual que nosotros, porque eso Pablo, no es cierto. Ojalá vengan prontos, inminentes tiempos donde el resultado sea un guiño distinto, porque estamos Sí. hartos de todo esto. Hartos de la grieta, de lo mediático, de la otra grieta, del Congreso. Sí. Estamos cansados. La Los grieta- independientes, los que no dependemos Sí. de un partido político, vamos y cumplimos con nuestra misión ciudadana, que es votar Sí. el próximo 13 a E 24. ir a laburar y levantarse Exactamente. temprano y Estamos tratar cansados, Estamos cansados, está bien. En mi caso Sí. nos toca esta función de estar frente a un micrófono y bueno, No, sí, estamos todos los días y también en es cierto pero- que algunos estamos un poco menos pero peor que otros. Ojalá vengan tiempos mejores. Por Lo lo que, menos se lo, que bajen yo un poco. lo que yo creo que es difícil terminar con la grieta, en el sentido de que la grieta lo que está dando cuenta es de una pelea social que hay por ver cómo se distribuye la riqueza en el país. ¿Sí? Cuando los docentes hacemos paro por paritarias, cualquier sindicato o trabajador que hace un paro en paritarias, lo que está poniendo en tensión es quién se lleva la guita, ¿se la lleva el empresario o se la llevan los trabajadores? Si nosotros agarramos las estadísticas del INDEC actual, el decil de más bajo y el decil más alto, es decir, el 10% que más gana en la sociedad y el 10% que menos gana,
se triplicó la diferencia. Es decir, con todo esto, que es igual de malo que lo anterior, los que más ganan, ganan más, y los que menos ganan, ganan menos. En Córdoba la pobreza está por encima del 40%. En Córdoba, el 56% de los niños que tienen menos de 17 años están en situación de pobreza. La ciudad de Córdoba es una de las 3 ciudades con mayor indigencia del país, por arriba del 7%, Concordia, Santiago del Estero y Córdoba. Córdoba no es una provincia pobre. Yo creo que ahí hay algo que está mal. Luego comparto todas estas cosas de que hay cosas que nos gustaría que cambien, y también me gustaría a mí que todos fuéramos amigos y nos lleváramos bien. Ahora, cuando hay que discutir quién se lleva la riqueza que existe, porque la riqueza solo existe con el trabajo, ¿no? Hay una publicidad, el banco en el cual... Pero si los políticos, Paulo, demostraran otra forma de vida... ¿Qué dije? Pablo, bueno. Sí, igual, no pasa nada. Bueno, Pablo Carlos, Sí. si los políticos demostraran otra forma de vida, Sí. ¿me entendés? Yo creo que yo en eso coincido. A mí, si los políticos viven en Mujica, countries... ¿tampoco te gusta Mujica? Me encanta Mujica. Bueno. Viste que no Sí. ahí, escúcheme. Pero La madre Teresa, la madre Teresa, está bien, no ha sido política ni Sí. la podemos poner de candidata, ya se fue. Pero digo, tampoco quiero ser un tonto, ¿no? Hablando de cosas lindas del mundo, porque no es así. Pero me da bronca que en un lugar se concentre la riqueza y en otro lugar Eso no da tenga bronca. gente Indudablemente, ¿no? me da bronca. Bueno, Yo creo que hay que trabajar para que haya una menor distancia entre los políticos y la ciudadanía que representan. Cuando hay distancia, son fáciles de corromper, son fáciles de ser apretados por los poderes, son fáciles de ser manejados. Cuando tenemos políticos que están bien enraizados en el sector al que representan, yo creo no vengo de la política, vengo del sindicalismo, pero aspiro a ser un diputado de los trabajadores y del pueblo. Ahora, si yo me olvido de eso y me cambio y me voy a vivir a un country y paso a cobrar una dieta que son 100 lucas, 120 lucas... Pablo, lo que yo no tengo por qué convencer, No. ni menos yo de acá del interior, pero eso es Cristina. ¿Qué cosa? Cristina vive en una casa con todos los... Qué suerte, ¿no? Como ella dice, me fue también con el estudio jurídico, tanta plata hizo. Sí, no tiene más plata que Macri. No, por supuesto. No, por eso me interesa a mí cuáles son las políticas que llevan adelante. Son iguales. Lo que pasa es que entonces que tendríamos que ir a Cuba. ¿Sí? Digo, para encontrar políticos que no tengan guita ni vivan... Dicen que yo estuve en Cuba, dicen que Castro tenía una mansión de la pucha. No, yo también estuve en Cuba y no es así. Escuchame, bueno, pero que eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo, ¿Cómo vive en Cuba y cómo viven los Castros? ¿O han vivido? ¿Qué, les ha faltado aire acondicionado a los Castros en Cuba? Nunca. A mí no sé, ¿Vos te parece que Cuba puede ser un país digno para vivir? Me parece que Cuba, en lo que yo vi, hace más de 10 años que fui, o sea que tampoco podría hablar de este último periodo. Hace 4 o 5 años. Me parece que yo he visto en Cuba ver que, primero, no hay pibes que no tengan salud ni educación que no esté garantizada. Está bien, perfecto. Y el resto, no. Bueno, el resto del mundo. ¿Pero qué hacemos con tener buena educación? ¿Cómo qué hacemos con tener educación? A ver, ya sé que es importante, pero después no tenés para comprar 1 kilo de azúcar, porque las despensas venden por listados. Sí, bueno, se reparte lo que hay. Está bien, entiendo lo del bloqueo, de los yanquis, bueno, pero yo digo... Comparto con vos todo eso. Pero no me digas que vivir en Cuba es vivir dignamente. No, yo no digo que vivir... Como dijo la señora, vivir en Venezuela es vivir dignamente. Lo que digo es que no hay esa apropiación capitalista como existe acá, que haga que una persona, la que te guste nombrar, de las que dijiste, junte y la junte, sin ningún sentido, cuando a otro le falta... Lo primero que te dicen... Acá la inseguridad no existe. Y claro, si el país está militarizado por todos lados. Y acá la Argentina está recontra doblemente militarizado y existe. Bueno, pero ¿quién se va a animar a hacer algo? No, pero es unos contra todos. O sea, son los militares y nadie puede, no existe nada más. Ese es el tema. Los poderes en democracia. Bueno, igual no me presento para diputado por Cuba. Sí, Pablo, está bien. Pero tratar de encontrar la verdad es que, mira, yo te voy a agradecer. A mí me parece que si las entrevistas fueran entrevistas
para sobar a los candidatos no sirve para nada. A mí me parece que la discusión es útil porque siempre nos permite poner argumentos y presentar nuestras ideas. Por lo tanto, digo, yo te agradezco que vos tengas tus posicionamientos tan firmes y claros porque me habilita a mí a defender los míos y después la audiencia sacará por su supuesto, propia conclusión. Yo defiendo la idea de un país en el cual todo el mundo pueda tener trabajo, donde haya educación, donde esa educación sea gratuita, donde se pueda llegar a la universidad, donde no haya corrupción, donde no haya narcotráfico, donde no haya trata. Esas son mis ideas. Ahora, que existe, existe. Existe ahora de que está Macri y no existía antes, no, existe ahora y existía antes. Pero por supuesto. Esos son conjuntos de problemas que como vos decías bien, muchos son problemas del capitalismo en general, que son difíciles de solucionar. Ahora, esta lista en Córdoba hoy presenta candidatos que somos trabajadores y honestos, y eso me parece que es importante destacar. Vamos a las propuestas. Sí. Decime 2 o 3 que sean las fundamentales. 2 o 3 propuestas. Mirá, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es declarar la emergencia sanitaria en el sentido de que es una locura lo que aumentaron el precio de los medicamentos. Nuestras universidades públicas, y yo trabajo en la universidad pública, pueden montar laboratorios de medicamentos genéricos y terminar con ese negocio fenomenal que hay entre los laboratorios de medicamentos y las cadenas de farmacia. Ese es un problema que hay que apuntar. Lo de los medicamentos es un curro de aquello, ¿no? Burras. Sí. Impresionante, impresionante. ¿Se podría curar el cáncer hoy? Pero dicen que está el curro de por medio. Por un ejemplo, ¿no? Sí. Me parece que otra de las cuestiones que se fue muy criticado del gobierno anterior, pero yo creo que hay que buscar la manera de, no sé si volver a implementarlo de la misma forma, pero controlar los precios. No controlar los precios en el sentido de te obligo a que el precio que yo voy a ir a ver cuánto mide, me lo bajes, ¿sí? Sino desde que la cuenca lechera produce la leche hasta que llega a 30 mangos al supermercado, hay un montón que se la están llevando en pala. Y eso habría que, me parece ahí, que no puede ser que los consumos de los alimentos que son los más consumidos por nuestro pueblo, la carne, el pan, la leche, el azúcar, estemos pagando a precios internacionales. En la Argentina de hoy pagamos la nafta un 70% más cara que la de Estados Unidos. Ahí, mientras el ministro de Energía es un gerente de Shell y están arruinando YPF para enriquecer a esos grupos. Eso es lo que yo creo que hay que modificar y esas son propuestas concretas. Me parece que también hay que defender a las pymes de una manera real, porque las propuestas que implementó el gobierno no dan solución y las pymes siguen cerrando. El compra nacional no se está cumpliendo. La apertura de importaciones en sectores que generaban mucho trabajo, vuelvo a decir, estuve en Belleville. Lo que no tiene lógica es que en la ciudad capital de la pelota de fútbol, el intendente compre pelotas para las escuelas y los clubes y sean importadas. Hay algo de eso que no es de un país normal. No puede ser. Y Baldassi hace campaña y reparte pelotas y las pelotas están hechas en Singapur, en China o en Taiwán. Eso no es de un país normal. Un país normal protege la industria que le genera trabajo a los que están. ¿Y saben qué es lo que me decían los fabricantes de pelota? Dice, en realidad en Belleville no tenemos capacidad más que para producir un 15 o un 20% de las pelotas que se consumen en el país. Si nos garantizaran esa cuota, todo Belleville, que es casi el 70%, vive alrededor de esa industria, tendría trabajo y estaría bien. Eso, y acá nos están diciendo que importan las pelotas para bajar los precios de las pelotas locales y eso destruye la industria, el calzado, el plástico, textiles, para no ir a otra como automotrices o demás, están en situación similar. Yo creo que no es tan difícil proteger esas economías que son las que generan trabajo, y es clave porque si hay trabajo, ese trabajo genera salarios, el salario de los trabajadores se gasta todo, como se gasta todo, dinamiza la economía, los comercios funcionan, hay turismo. Hoy no están cumpliendo ni con los feriados largos, y entre otras cosas yo creo que no lo cumplen porque se darían cuenta que la gente igual no podría ir. Y veníamos de una situación en la cual la familia de los trabajadores iba de vacaciones todos los años. Entonces yo sé que había muchos problemas y que hoy sigue habiendo muchos problemas y que había corruptos y sigue habiendo corruptos. Ahora, si me das a elegir un país en que los trabajadores puedan irse de vacaciones, cambiar el auto, comprarse un plasma y un aire acondicionado, y uno en que no lo puedan hacer, prefiero el que lo puedan hacer. Y después vamos viendo cómo resolvemos el resto de los problemas.
Esa es mi visión de trabajador, porque me parece que los trabajadores tenemos que poder vivir en un país en el cual no estemos con miedo a perder el trabajo y no tengamos que estar agachando la cabeza y aceptando condiciones muchas veces de esclavitud, como aquí ocurre con los que trabajan en la cosecha de la papa. Me parece que esas son las cosas sobre las que habría que trabajar. Aquí introdujeron papa de exportación, importando papas. Pablo, ya nos están apurando por los tiempos. Yo lo comparo a De la Sota y Schiaretti con Néstor y Cristina en cuanto a las estrategias para permanecer en el poder. Bueno, señora, ¿quiere decir algo? Diga usted, ¿qué quiere decir? No, está muy bien, sí. ¿En qué sentido? En estrategias para permanecer en el poder. 18 años de Unión por Córdoba. Sí. De la Sota, Schiaretti, De la Sota, Schiaretti. Bueno, lo que quería hacer es Néstor y Cristina, ante la culpa. Néstor. Por eso la señora acá ama... Antes la culpa la tenía Cristina, ahora la culpa la tiene Macri. No, yo te digo que cómo se hace para 18 años de Unión por Córdoba. ¿Van a estar 10 años más, 15? Yo espero que no, porque la verdad que los cordobeses no la estamos pasando bien. Hay algunos sectores que la están pasando muy bien, aquellos que siembran soja sin ninguna duda la están pasando muy bien. Aquellos que se dedican a la importación la están pasando muy bien, y aquellos que se dedican y trabajan en el sistema financiero la están pasando muy bien. El resto no la está pasando bien, y me parece que en ese caso tampoco creo que sea Mestre la alternativa, porque la ciudad de Córdoba es un desastre. Ahí está, ¿te gusta eso? Me parece que... ¿Querés entrevistarlo vos acá, Ro? Me parece que está bueno la posibilidad de que se vean otras... Yo creo que si los medios y esta tarea que hacen las FMs es muy importante, y en verdad yo te agradezco mucho todo este tiempo, porque los grandes grupos económicos... No me va a decir este pelado... No. Los grandes... Mira, yo prefiero que me estigmaticen en un medio, y no digo que lo hagas vos, porque en verdad me trataste muy bien y no hablaste mal de mí, a que me ignoren, y que es lo que nos ocurre con los grandes medios, porque eso no nos da posibilidad. ¿Y Navarro no te va a dar un lugar, o sí? No lo sé, ojalá, porque eso me permitiría hablarle a un público masivo, y ojalá me lo dieran en Intratables y en Animales Sueltos y con Mirta Legrand y con Susana Jiménez. Yo creo que las cosas que tengo para decir las puedo decir en cualquier lugar, y creo que tengo argumentos para discutir. ¿Y en Córdoba? ¿Y en Córdoba? ¿A la cadena macrista o no? En Córdoba no me han invitado ni una sola vez, y por ejemplo los SRT, que son de la universidad, que está gobernada por el radicalismo, sin embargo me han abierto las puertas, he ido a la televisión y a la radio. Entonces también ahí me parece que no es todo lo mismo, ni son todos iguales, aunque políticamente tengan coincidencias. Me parece que yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer, que es un poquito más fino, separar la paja del trigo e ir viendo que no todo es igual, y que hay muchos emergentes, en este caso como yo, pero muchos otros, porque no tiene sentido hablar de uno, bien de uno, así, que si nosotros le diéramos más visibilidad, podríamos quizá aspirar a tener gobiernos donde hubiera mucha más gente honesta, laburante, comprometida. Yo creo que es malo que los políticos se especialicen como políticos. Eso es malo. Si se profesionalizan como políticos, es malo. Se habla de que lo nuestro es cultural, en muchos casos. Ser infractores en un vehículo, decir, los impuestos que los pague el vecino, qué sé yo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo nuestro es cultural? ¿Por qué no podemos laburar juntos? ¿Por qué no podemos ser un país distinto? Yo creo que sí podemos ser un país distinto, y creo que sí podemos trabajar juntos. Me parece que hay que ponerse de acuerdo en unas reglas básicas, y esas reglas básicas tienen que ser que el capital no puede estar sobreexplotando el trabajo. Si nosotros tenemos salarios dignos, y en vez de querer que laburemos 12 horas, aceptaran que laburáramos 6 y que todo el mundo tuviera trabajo, quizá no habría que andar repartiendo subsidios y estaríamos en otra situación. Yo creo que hay que sentarse y hay que pensarlo, y hay alternativas. No creo que sea todo igual. Ojalá podamos ir madurando. Hoy, como todo está súper mediatizado, y los candidatos hablan a partir de encuestas, dicen cosas que por ahí no tienen sentido, pero que garpan políticamente. Digo, Danieles, sin meterme en la valoración que tengamos sobre Danieles. El intendente lo ataca solo porque sabe que le rinde políticamente, no porque esté queriendo hacer algo en particular. Cuando se pelea con los choferes de colectivo, una cosa es que los choferes de colectivo hagan paro,
para defender su salario. Y que es cierto que eso perjudica mucho, que quedan a pie y demás. Ahora, lo que no se entiende es por qué, como resultado de unos días de paro, echan a 180 trabajadores simplemente porque hicieron un paro. Ese no es un país normal, ese es un país donde los empresarios hacen lo que quieren. Y la verdad que nosotros necesitamos un país donde... Pero tampoco se puede tener a un dirigente por 30 años, Pablo. No existe. O sea, todos hablan de los otros. Nos tenemos que ir al... Vamos, Sí. todos hablan de los otros, Sí. pero uno se maneja de acuerdo a cómo le conviene, ¿me entendés? Sí, bueno, yo termino mi mandato. Vos fíjate, yo soy fundador del sindicato en el que estoy. Estuve del 95 al 2000 me fui, y del 2011 al 2017 y me voy. Se puede. Bueno, está bien, debería ser así. Pero hay que exigirles entonces. No sé si hay que exigirles, hay que comprometerse y hacerlo. No hay que exigir y estar de afuera, digamos, fíjense, los dirigentes sindicales son corruptos, todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿sí? Todo el mundo. Ahora, después le piden a la CGT que llame un paro para que paren el ajuste, nos pongamos de acuerdo. O son una porquería o son los que te van a salvar. Me parece que si nosotros nos movemos así, de blanco y negro, de manera tan brutal, no encontramos posiciones intermedias. Y las posiciones intermedias es que entre los trabajadores y los dirigentes haya menos distancia que la que hay. La última, ¿los políticos conocen el olor a la pobreza? Yo creo que muchos políticos sí, en mi caso lo veo cotidianamente y la verdad que es muy doloroso hacerlo. Recién cuando venía caminando por la plaza, un hombre que estaba vendiendo revistitas, chucherías, me contaba que le quitaron la pensión y que no tiene lugar donde vivir y que duerme en la calle con sus perros. No sé si es una buena persona, regular o mala. Lo que sí sé que en el país que yo quiero no tiene que haber gente que viva en la calle durmiendo con perros. Eso tiene que tener alguna solución, independientemente de la vocación y el interés y el estudio o lo que haga esa persona. Creo que yo aspiro a un país que pueda cuidar a los que viven en su país. Me parece que ese sería mi mensaje, es cuidar a los que más lo necesitan.